Bienvenidos a Noches de Historia. Esta noche presentaremos Kheireddin Barbarroja, el león del Mediterráneo. Un audiolibro histórico. Prólogo. El eco de una leyenda. En las aguas cristalinas del Mediterráneo del siglo XVI, donde el sol se refleja como monedas de oro sobre las olas, resonaba un nombre que hacía temblar a los marineros cristianos y llenaba de orgullo a los corsarios musulmanes. Kheireddin Barbarroja. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de una época donde los imperios se forjaban con acero y pólvora, donde la fe y el poder se entrelazaban como las velas de los navíos en la tormenta. Imaginen, si pueden, las costas del norte de África bañadas por la luz dorada del amanecer. En estas tierras, donde el desierto se encuentra con el mar, nació una leyenda que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el mundo mediterráneo. Esta es la historia de Kheireddin Barbarroja, el almirante otomano que se convirtió en el terror de los mares y el salvador de su pueblo. Capítulo 1. Los orígenes del león. Corría el año 1478 cuando en la isla de Lesbos, bajo el dominio otomano, nació un niño que llevaría el nombre de Kheireddin. Su padre, Yaqub Agha, era un soldado de caballería otomano, un sipahi, que había servido con honor en las campañas del sultán. Su madre, Catalina, era una mujer cristiana de origen griego, capturada en una de las muchas incursiones que caracterizaban aquellos tiempos turbulentos. La infancia de Kheireddin transcurrió entre los aromas del tomillo y el romero de las colinas de Lesbos, pero también entre las historias de guerra y conquista que su padre narraba junto al fuego. Desde pequeño, el muchacho mostró una fascinación particular por el mar. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera, él tallaba pequeños barcos y los hacía navegar en los charcos tras las lluvias de invierno. Su hermano mayor, Oruch, 10 años mayor que él, se había convertido ya en un corsario de renombre. Oruch poseía una barba rojiza que brillaba como el cobre bajo el sol mediterráneo, característica que le valió el apodo de Barbarroja entre los marineros cristianos. Este sobrenombre, que inicialmente pertenecía a Oruch, pasaría posteriormente a Kheireddin, creando una confusión histórica que perdura hasta nuestros días. El joven Kheireddin creció escuchando las hazañas de su hermano, quien había establecido su base en la isla de Yerba, frente a las costas de Túnez. Oruch no era solo un corsario, era un estratega nato que había logrado crear una red de alianzas que se extendía desde Argel hasta Estambul. Sus barcos, con sus velas rojas como la sangre, eran temidos en todo el Mediterráneo occidental. Capítulo 2. El aprendizaje del mar. Cuando Kheireddin cumplió 18 años, en 1496, su hermano Oruch lo llamó a sus filas. El joven se embarcó hacia Yerba con el corazón palpitante de emoción y los ojos brillantes de ambición. Su primera visión de la flota de su hermano lo dejó sin aliento. Más de 20 galeras y galeones se mecían en el puerto, sus cascos pintados de verde y oro, con cañones que asomaban amenazadoramente por las troneras. El mar no perdona a los débiles, fueron las primeras palabras que Oruch dirigió a su hermano menor. Aquí no hay lugar para la compasión ni para la duda. Solo sobreviven aquellos que son más astutos que sus enemigos y más despiadados que las tormentas. Kheireddin comenzó su carrera naval como un simple remero, pero su inteligencia natural y su capacidad para los idiomas pronto lo distinguieron. Hablaba turco, árabe, griego y algo de español, lo que lo convertía en un intérprete valioso durante las negociaciones con prisioneros y comerciantes. Su hermano Oruch, reconociendo estas habilidades, lo promovió gradualmente hasta convertirlo en su lugarteniente principal. Las primeras expediciones de Kheireddin fueron contra las costas de Sicilia y Cerdeña. Recordemos que en aquellos tiempos, la piratería no era vista solamente como un robo en el mar, sino como una forma de guerra económica entre imperios.
Los corsarios otomanos, llamados gazis o guerreros santos, consideraban que sus acciones contra los navíos cristianos eran una forma de yihad, una guerra santa que tenía tanto mérito religioso como beneficio material. En 1504, durante un ataque a un convoy genovés cerca de las costas de Córcega, Kheireddin demostró por primera vez su genio táctico. Mientras su hermano Oruç atacaba frontalmente con la mayoría de las galeras, Kheireddin se escondió con 3 navíos ligeros detrás de un promontorio rocoso. Cuando los genoveses, creyendo que habían rechazado el ataque, comenzaron a reagruparse, Kheireddin atacó por la retaguardia, capturando 2 galeras cargadas de especias y seda que valían una fortuna. Capítulo 3. La conquista de Argel. El año 1516 marcó un punto de inflexión en la historia del Mediterráneo. Los hermanos Barbarroja habían establecido su base principal en Argel, una ciudad que en aquellos tiempos era poco más que un puerto fortificado bajo el dominio nominal del sultán de Túnez. Sin embargo, la realidad era que Argel estaba en manos de corsarios locales que rendían tributo a España, convirtiendo la ciudad en un protectorado español de facto. Oruç, con su característica audacia, decidió que había llegado el momento de cambiar esta situación. Argel será nuestra, declaró a sus capitanes en una reunión celebrada en el patio de su palacio en Yerba. Desde ahí controlaremos todas las rutas comerciales del Mediterráneo occidental. La conquista de Argel no fue una simple batalla naval, sino una compleja operación que combinó diplomacia, espionaje y fuerza militar. Kheireddin, que había demostrado ser tan hábil con las palabras como con la espada, fue enviado secretamente a la ciudad para establecer contactos con los comerciantes musulmanes locales, muchos de los cuales estaban descontentos con el dominio español. Los cristianos nos tratan como ciudadanos de segunda clase en nuestra propia tierra, le confió un comerciante algerino a Kheireddin durante una reunión clandestina en una mezquita. Prometen protección, pero lo que realmente quieren es nuestro oro y nuestros puertos. El plan de los hermanos Barbarroja era ambicioso. Tomarían Argel no solo por la fuerza, sino legitimando su conquista a través de una alianza con el Imperio Otomano. Oruç había estado en correspondencia secreta con el sultán Selim I, quien veía con buenos ojos la posibilidad de extender la influencia otomana en el norte de África. El ataque comenzó al amanecer del 18 de agosto de 1516, mientras Oruç lideraba el asalto principal por mar, con 15 galeras que bombardearon las fortificaciones del puerto. Kheireddin dirigió un segundo contingente que atacó la ciudad por tierra, aprovechando la información proporcionada por sus contactos locales sobre las debilidades de las murallas. La batalla fue feroz pero breve. Los defensores españoles, tomados por sorpresa y superados en número, se refugiaron en la fortaleza central de la ciudad. Después de 2 días de asedio, durante los cuales Kheireddin demostró su habilidad para dirigir operaciones de artillería, la guarnición española se rindió. Con Argel en sus manos, los hermanos Barbarroja se encontraron en control de uno de los puertos más estratégicos del Mediterráneo. Sin embargo, sabían que mantener la ciudad requería más que fuerza militar. Necesitarían legitimidad política y apoyo logístico. Capítulo 4. La alianza con el Imperio Otomano. La decisión de Oruç de solicitar la protección del sultán otomano fue controvertida entre sus capitanes. Muchos corsarios valoraban su independencia y temían que someterse a Estambul limitara su libertad de acción. Sin embargo, Kheireddin apoyó firmemente la decisión de su hermano, demostrando una visión estratégica que iba más allá del simple saqueo. «Somos como lobos solitarios en un mundo de leones», argumentó Kheireddin en una reunión con los capitanes rebeldes. «Podemos cazar exitosamente por un tiempo, pero eventualmente seremos cazados. Solo aliándonos con el gran león de Estambul podremos convertirnos en reyes de nuestros propios territorios». El sultán Selim I, que era conocido como el Severo, era un gobernante pragmático que entendía el valor estratégico de tener aliados en el norte de África. En 1517 nombró oficialmente a Oruç como gobernador de Argel, otorgándole el título de Beylerbeyi, gobernador general, y enviando tropas genízaras para reforzar las defensas de la ciudad.
Esta alianza transformó radicalmente la naturaleza de las operaciones de los hermanos Barbarroja. Ya no eran simplemente corsarios operando por cuenta propia, sino representantes oficiales del Imperio Otomano con acceso a recursos, armamento y apoyo logístico que sus rivales cristianos no podían igualar. Kheireddin, reconociendo las implicaciones de este cambio, comenzó a estudiar las tácticas navales otomanas y a corresponder directamente con los almirantes de Estambul. Su correspondencia de esta época, conservada en los archivos otomanos, revela un estratega consumado que pensaba en términos de décadas, no de expediciones individuales. Capítulo 5. La muerte del héroe y el nacimiento de la leyenda. El año 1518 trajo consigo una tragedia que cambiaría para siempre el destino de Kheireddin. Los españoles, bajo el mando del marqués de Comares, habían organizado una expedición masiva para reconquistar Argel. Sin embargo, en lugar de atacar directamente la ciudad, decidieron establecer una fortaleza en una isla rocosa frente al puerto, desde donde podrían controlar todo el tráfico marítimo. Horus, con su característico desprecio por la cautela, decidió atacar inmediatamente esta fortaleza. «No permitiré que los cristianos construyan una prisión frente a mi puerta», declaró, rechazando los consejos de prudencia de su hermano menor. La batalla que siguió fue un desastre. Las nuevas fortificaciones españolas armadas con cañones pesados de bronce resultaron ser mucho más formidables de lo que los hermanos Barbarroja habían anticipado. Durante el asalto, una bala de cañón alcanzó a Horus directamente en el pecho, matándolo instantáneamente. Kheireddin, testigo de la muerte de su hermano, sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Sin embargo, en ese momento crucial, demostró la frialdad y el liderazgo que lo caracterizarían durante el resto de su vida. Reorganizó las fuerzas en retirada, estableció una defensa cohesiva y logró mantener el control de Argel a pesar de la pérdida de su hermano. La muerte de Horus podría haber significado el fin de la hegemonía de los Barbarroja en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, para Kheireddin, representó el momento de su transformación del lugarteniente al líder supremo. El nombre Barbarroja, que originalmente pertenecía a su hermano, se transfirió a él, junto con todas las responsabilidades y expectativas que conllevaba. Capítulo 6. El nuevo Barbarroja. Con la muerte de Horus, Kheireddin heredó no solo el título de Barbarroja, sino también una posición extremadamente precaria. Los españoles controlaban el acceso marítimo a Argel. Muchos de los capitanes corsarios cuestionaban su autoridad, y el sultán en Estambul esperaba resultados rápidos para justificar su inversión en el norte de África. Sin embargo, Kheireddin demostró poseer cualidades que su hermano, por todas sus virtudes, había carecido. Donde Horus había sido impulsivo y agresivo, Kheireddin era calculador y diplomático. Donde su hermano mayor había confiado en la fuerza bruta, el nuevo Barbarroja combinaba la astucia militar con la sagacidad política. Su primer acto como líder fue negociar secretamente con los comerciantes locales de Argel para establecer una red de suministros que funcionara independientemente del bloqueo español. Utilizando pequeñas embarcaciones que operaban durante la noche, logró mantener abastecida la ciudad mientras planeaba su contraataque. En 1519, después de meses de preparación meticulosa, Kheireddin lanzó una operación que demostraría su genio táctico. En lugar de atacar directamente la fortaleza española, construyó una serie de baterías de artillería en la costa, utilizando cañones capturados en expediciones anteriores. Durante varios días, estas baterías bombardearon constantemente la posición española, no para destruirla, sino para mantener a sus defensores en estado de alerta constante. Mientras los españoles concentraban su atención en las baterías costeras, Kheireddin preparó su verdadero ataque. Utilizando una flota de pequeños barcos de pesca, transportó durante la noche a un grupo de asalto de élite directamente debajo de las murallas de la fortaleza. El ataque, ejecutado al amanecer con precisión quirúrgica, logró capturar la posición española en menos de una hora. Capítulo 7. El arquitecto de una flota. La victoria sobre la fortaleza española no solo fue un triunfo táctico, sino el comienzo de una transformación sistemática de Argel en una potencia naval de primer orden.
Gerardín entendía que para mantener su posición contra los recursos combinados de España y sus aliados, necesitaba más que valor y audacia, necesitaba una flota moderna y bien organizada. Bajo su dirección, Argel se convirtió en un centro de construcción naval que rivalizaba con los astilleros de Venecia y Génova. Gerardín trajo artesanos de todo el Mediterráneo oriental, incluyendo maestros carpinteros de Estambul, herreros de Damasco y fundidores de cañones de Sarajevo. El puerto de Argel se llenó del sonido constante de martillos y sierras, mientras una nueva generación de galeras tomaba forma. Pero la verdadera innovación de Gerardín no fue tecnológica, sino organizacional. Creó un sistema de entrenamiento naval que convertía a pescadores y comerciantes en marineros profesionales. Estableció escuelas de navegación donde se enseñaba no solo el manejo de las velas y los remos, sino también matemáticas, astronomía y cartografía. Un marinero que no sabe leer las estrellas es como un soldado que no sabe usar su espada, solía decir Gerardín a sus estudiantes. El mar es nuestro campo de batalla, pero también nuestra universidad. Esta profesionalización de la marina argelina tuvo resultados espectaculares. En 1521, la flota de Gerardín había crecido a más de 50 embarcaciones de diversos tamaños, desde pequeños bergantines ideales para incursiones costeras, hasta poderosas galeras capaces de enfrentar a los mejores navíos españoles en batalla abierta. Capítulo 8. Las campañas del Mediterráneo Occidental. Entre 1520 y 1525, Gerardín Barbarroja llevó a cabo una serie de campañas que extendieron su influencia a lo largo de toda la costa norte de África. Estas no fueron simples expediciones de saqueo, sino operaciones estratégicas cuidadosamente planificadas para crear un estado marítimo que pudiera competir con las potencias europeas. La primera de estas campañas tuvo como objetivo las costas de Marruecos, donde varios puertos habían caído bajo influencia portuguesa. Gerardín, navegando con una flota de 30 galeras, no atacó directamente estas posiciones, sino que estableció bases navales en puertos neutrales, desde donde podría interrumpir las líneas de suministros portuguesas. La guerra no se gana solo con batallas, explicó Gerardín a sus capitanes durante una reunión estratégica en Salé. Se gana controlando lo que el enemigo necesita para sobrevivir, sus rutas comerciales, sus puertos de abastecimiento, sus aliados locales. Esta estrategia de guerra económica resultó extraordinariamente efectiva. En el transcurso de 2 años, los portugueses abandonaron voluntariamente varias posiciones en la costa marroquí, encontrando que el costo de mantenerlas superaba largamente sus beneficios económicos. La segunda gran campaña de Gerardín tuvo como objetivo las Islas Baleares, controladas por España. Esta operación, llevada a cabo en 1523, demostró la evolución de sus capacidades tanto navales como diplomáticas. En lugar de intentar conquistar las islas, estableció una serie de bases temporales desde donde su flota podía interrumpir el comercio español entre la península y sus posesiones italianas. Durante 6 meses, las galeras de Barbarroja dominaron las aguas alrededor de Mallorca, Menorca e Iba. Los comerciantes españoles, enfrentados a pérdidas constantes, comenzaron a pagar tributo directamente a Gerardín en cambio de salvoconductos. Esta práctica, conocida como tregua comercial, se convirtió en una importante fuente de ingresos para el Estado argelino. Capítulo 9. El duelo con Andrea Doria. Entre todos los enemigos que Gerardín enfrentó durante su carrera, ninguno fue más formidable que Andrea Doria, el gran almirante genovés al servicio del emperador Carlos V. Doria, nacido en 1466, era ya una leyenda cuando Barbarroja comenzó su ascenso al poder. Con más de 60 años de experiencia naval, comandaba la flota más poderosa del Mediterráneo occidental y había sido arquitecto de muchas de las victorias navales cristianas de las décadas anteriores. El primer enfrentamiento entre estos dos gigantes del mar tuvo lugar en 1524, cerca de las costas de Cerdeña. Doria, comandando una flota de 40 galeras, había sido enviado por Carlos V para limpiar el Mediterráneo de la plaga turca, como se expresaba en las órdenes imperiales. Gerardín, informado por su red de espías sobre los movimientos de la flota cristiana, decidió no enfrentar a Doria en batalla directa. En su lugar, empleó una estrategia de guerra de guerrillas navales, atacando las líneas de suministro de Doria mientras evitaba el enfrentamiento decisivo que el almirante genovés buscaba. Doria es como un toro viejo pero poderoso, comentó Gerardín a sus capitanes.
Si luchamos contra él directamente, utilizará su experiencia y sus recursos superiores para destruirnos. Pero si somos como abejas, picándolo constantemente mientras evitamos sus cuernos, eventualmente lo agotaremos. Esta estrategia frustró enormemente a Doria, acostumbrado a las batallas navales tradicionales donde las flotas se enfrentaban en formaciones cerradas. Durante 3 meses, persiguió a Barbarroja por todo el Mediterráneo occidental sin lograr forzarlo a una batalla decisiva, mientras sus propias fuerzas se desgastaban por la constante persecución. El enfrentamiento culminó finalmente en octubre de 1524, cuando Doria, aprovechando información errónea sobre la posición de la flota de Barbarroja, logró acorralarlo en una bahía cerca de Túnez. La batalla que siguió fue uno de los enfrentamientos navales más intensos del siglo XVI. Capítulo 10. La batalla de la bahía de Túnez. El amanecer del 15 de octubre de 1524 encontró a las dos flotas enfrentadas en una formación que había sido estándar durante siglos. Doria, con sus 40 galeras dispuestas en una línea de batalla perfecta, ocupaba la posición de Barlovento, lo que le daba ventaja táctica inicial. Gerardín, con 35 galeras, se encontraba en una posición aparentemente desventajosa, con la costa rocosa a sus espaldas, limitando sus opciones de maniobra. Sin embargo, Barbarroja había elegido ese campo de batalla precisamente por estas limitaciones aparentes. Su conocimiento íntimo de las aguas locales, adquirido durante años de navegación por esas costas, le daba una ventaja que Doria no podía compensar con su experiencia. Cuando las primeras luces del sol iluminaron las aguas, Doria ordenó el ataque. Sus galeras avanzaron en formación cerrada, con la disciplina que había hecho famosa a la marina genovesa. Los estandartes imperiales flameaban al viento, y el sonido de los tambores de guerra resonaba sobre las aguas mientras los remeros marcaban el ritmo del avance. Gerardín, observando desde el castillo de popa de su galera capitana, esperó hasta que la flota enemiga se encontrara exactamente donde él había calculado. En ese momento, ordenó una maniobra que había estado preparando durante meses. Sus galeras se dividieron súbitamente en 3 grupos, utilizando canales poco profundos que solo él conocía para rodear parcialmente la formación de Doria. ¡Ahora!, gritó Barbarroja, y sus galeras atacaron simultáneamente desde 3 direcciones diferentes. La formación disciplinada de Doria se vio súbitamente fragmentada, con algunas de sus galeras incapaces de maniobrar efectivamente en las aguas poco profundas donde se desarrollaba la batalla. El combate se prolongó durante 6 horas, con una intensidad que impresionó incluso a los veteranos de ambos bandos. Las galeras se enfrentaban casi proa contra proa, con los arcabuceros disparando desde las cubiertas, mientras los cañones intercambiaban andanadas a quemarropa. El humo de la pólvora y el vapor del agua hirviendo por las balas calientes creaban una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. Finalmente, cuando el sol comenzaba a declinar, Doria ordenó la retirada. Había perdido 8 galeras y más de 1000 hombres, mientras que Barbarroja había perdido solo 3 embarcaciones. Más importante aún, la reputación de invencibilidad de la flota imperial había sufrido un golpe del cual tardaría años en recuperarse. Capítulo 11. El llamado de Estambul. La victoria sobre Andrea Doria elevó el prestigio de Kheireddin Barbarroja a alturas sin precedentes. Su nombre se convirtió en sinónimo de victoria naval en todo el mundo musulmán, mientras que en las cortes europeas era mencionado con una mezcla de respeto y terror. Sin embargo, esta fama también atrajo la atención del sultán Solimán el Magnífico, quien había ascendido al trono otomano en 1520. Solimán, conocido por su ambición de convertir el Mediterráneo en un lago turco, reconoció en Barbarroja al almirante que podía hacer realidad este sueño. En 1533, envió a Argel un emisario especial con una carta sellada con el sello imperial, invitando a Kheireddin a convertirse en el almirante en jefe de la flota otomana. La decisión no fue fácil para Barbarroja. Argel se había convertido en su reino personal, un estado próspero que controlaba importantes rutas comerciales y poseía una de las flotas más poderosas del Mediterráneo. Aceptar la invitación del sultán significaba abandonar esta independencia relativa a cambio de un puesto en la jerarquía imperial. Sin embargo, Kheireddin era lo suficientemente astuto como para comprender las implicaciones más amplias de la situación. El poder creciente de España, bajo Carlos V, combinado con las alianzas que el emperador estaba forjando con otros estados cristianos, significaba que Argel, por poderoso que fuera, eventualmente se encontraría superado por recursos superiores.
Un lobo solitario puede sobrevivir en las montañas, reflexionó Kheireddin durante una reunión con sus consejeros más cercanos. Pero en las llanuras, donde cazan las manadas, necesita aliados para prosperar. En el verano de 1533, Barbarroja navegó hacia Estambul con una flota de 18 galeras. Su llegada al Cuerno de Oro causó sensación en la capital otomana. Los habitantes se agolparon en los muelles para ver al famoso corsario que había humillado a la flota imperial española. Capítulo 12. El Gran Almirante. La ceremonia de investidura de Kheireddin como almirante en jefe de la flota otomana tuvo lugar en el palacio de Topkapı, en presencia del sultán Solimán y toda la corte imperial. Barbarroja, vestido de un caftán de seda verde bordado con hilos de oro, recibió del sultán el sello del almirantazgo y las insignias de su nuevo rango. Con este sello, declaró Solimán en su discurso ceremonial, te otorgo autoridad sobre todos los mares que bañan nuestro imperio. Haz que nuestros enemigos tiemblen ante el poder de nuestras galeras y que nuestros aliados encuentren en ti un protector inquebrantable. Kheireddin, en su respuesta, demostró la diplomacia que había aprendido durante años de negociaciones con sultanes, comerciantes y corsarios. Mi sultán, este sello no solo es un símbolo de autoridad, sino una promesa. Prometo que bajo mi comando, vuestros navíos navegarán victoriosamente desde el Bósforo hasta Gibraltar, y que el nombre del Imperio Otomano será respetado en todos los puertos del Mediterráneo. Su primera tarea como gran almirante fue modernizar la flota otomana, que había permanecido relativamente estática durante las décadas de expansión terrestre del imperio. Kheireddin aplicó inmediatamente las lecciones aprendidas en Argel, estableciendo nuevos astilleros en el arsenal de Estambul y trayendo artesanos especializados de todo el imperio. Bajo su dirección, la flota otomana creció dramáticamente tanto en tamaño como en calidad. Introdujo nuevos diseños de galeras que combinaban la velocidad de los navíos corsarios con la potencia de fuego de las galeras de guerra tradicionales. Y también estableció un sistema de entrenamiento naval que convertía a soldados terrestres en marineros competentes en cuestión de meses. Tercera parte. La ceremonia de investidura de Kheireddin como almirante en jefe de la flota otomana tuvo lugar en el palacio de Topkapı, en presencia del sultán Solimán y toda la corte imperial. Barbarroja, vestido con un caftán de seda verde bordado con hilos de oro, recibió del sultán el sello del almirantazgo y las insignias de su nuevo rango. Con este sello, declaró Solimán en su discurso ceremonial, te otorgo autoridad sobre todos los mares que bañan nuestro imperio. Haz que nuestros enemigos tiemblen ante el poder de nuestras galeras y que nuestros aliados encuentren en ti un protector inquebrantable. Capítulo 13. La campaña de Túnez. En 1534, Barbarroja emprendió su primera gran campaña como almirante otomano, la conquista de Túnez. Esta operación no era simplemente una expansión territorial, sino una movida estratégica diseñada para consolidar el control otomano sobre las rutas comerciales del Mediterráneo central. Túnez, bajo el gobierno del sultán Mulay Hassan, se había convertido en un protectorado español de facto. Carlos V había establecido una guarnición en la ciudad y construido fortificaciones que controlaban el acceso marítimo al puerto. Para Barbarroja, la conquista de Túnez representaba tanto una oportunidad de demostrar su valor al sultán como una necesidad estratégica para proteger las líneas de comunicación entre Estambul y Argel. La campaña comenzó en julio de 1534, con una flota de 80 galeras y galeones que transportaban más de 10.000 soldados otomanos. Barbarroja había aprendido de sus experiencias anteriores la importancia de la coordinación entre fuerzas navales y terrestres, y había pasado meses planificando meticulosamente cada aspecto de la operación. El ataque inicial se dirigió contra la fortaleza de La Goleta, que controlaba el acceso marítimo a Túnez. Esta fortificación, construida por los españoles según los principios más modernos de la ingeniería militar, parecía inexpugnable desde el mar. Sin embargo, Barbarroja había desarrollado una nueva táctica que combinaba bombardeo naval con asalto terrestre. Mientras sus galeras bombardeaban las murallas desde el mar, manteniendo a los defensores concentrados en las amenazas obvias, un contingente de tropas de élite desembarcó secretamente en una playa cercana y atacó la fortaleza por tierra.
Esta coordinación entre fuerzas navales y terrestres era extremadamente inusual en aquella época y tomó por completo de sorpresa a los defensores españoles. La goleta cayó después de solo 3 días de asedio, abriendo el camino hacia Túnez. La ciudad misma se rindió sin resistencia significativa, y Mulay Hassan huyó hacia el interior del país. Barbarroja había logrado en una semana lo que muchos consideraban imposible: expulsar a los españoles de uno de sus bastiones más importantes en el norte de África. Capítulo 14. La respuesta imperial. La conquista de Túnez por Barbarroja causó alarma en todas las cortes europeas. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, comprendió inmediatamente las implicaciones estratégicas de la pérdida. Con Túnez en manos otomanas, las comunicaciones entre España y sus posesiones italianas se volvían extremadamente vulnerables. La respuesta imperial fue masiva y coordinada. Carlos V declaró una cruzada contra los otomanos, convocando a todos los estados cristianos del Mediterráneo a unirse en una gran expedición para reconquistar Túnez. Esta coalición incluía no solo a España, sino también a los estados pontificios, Génova, los caballeros de Malta y varios estados italianos menores. La flota que se reunió en los puertos españoles durante el verano de 1535 era la más grande que el Mediterráneo había visto en décadas. Más de 300 embarcaciones de diversos tamaños, transportando casi 30.000 soldados, se prepararon para lo que Carlos V proclamó como la batalla decisiva contra la amenaza turca. Barbarroja, informado por su red de espías sobre los preparativos cristianos, se encontró en una situación que requería toda su experiencia estratégica. La flota otomana, aunque formidable, era numéricamente inferior a la coalición que se dirigía hacia Túnez. Sin embargo, Yairedín tenía ventajas que sus enemigos subestimaban: conocimiento íntimo del terreno, lealtad de la población local y, sobre todo, la capacidad de elegir cuándo y dónde luchar. No lucharemos como ellos esperan, explicó Yairedín a sus comandantes durante una reunión estratégica. Esperan una batalla naval decisiva, seguida por un asedio tradicional. En su lugar, les daremos una guerra de desgaste que ponga a prueba su voluntad tanto como su fuerza. Capítulo 15. La batalla de Túnez. La gran flota cristiana llegó a las costas de Túnez el 16 de junio de 1535. El espectáculo debió haber sido impresionante. Cientos de velas llenando el horizonte, estandartes imperiales flameando al viento y el sonido de los tambores de guerra resonando sobre las aguas. Carlos V mismo había venido a dirigir la expedición, determinado a recuperar personalmente lo que consideraba una afrenta a su autoridad imperial. Barbarroja, observando desde las murallas de la goleta, tomó una decisión que sorprendió tanto a sus comandantes como a sus enemigos. Ordenó la evacuación de la fortaleza costera. Esta retirada aparente fue interpretada por los cristianos como una señal de debilidad, cuando en realidad era parte de una estrategia más compleja. «Que crean que huimos», murmuró Barbarroja a su lugarteniente mientras observaba a las tropas imperiales desembarcar sin oposición. Un enemigo confiado es un enemigo vulnerable. La estrategia de Barbarroja se basaba en atraer a las fuerzas cristianas hacia el interior, donde sus ventajas navales serían irrelevantes y donde el calor del verano africano y las dificultades logísticas trabajarían a su favor. Durante las primeras semanas, las tropas imperiales avanzaron casi sin resistencia, ocupando posiciones que Barbarroja había abandonado deliberadamente. Sin embargo, cuando las fuerzas de Carlos V se adentraron en el territorio, comenzaron a enfrentar una resistencia que aumentaba constantemente. Los ataques de guerrilleros bereberes, las dificultades para mantener líneas de suministro desde la costa y el clima cada vez más hostil comenzaron a desgastar la moral de las tropas cristianas. El momento decisivo llegó cuando las fuerzas imperiales, después de semanas de perseguir un ejército otomano que parecía disolverse entre ellos, se encontraron súbitamente rodeadas en un valle que cercaba a Túnez. Barbarroja había utilizado su conocimiento del terreno para atraer a sus enemigos hacia una trampa cuidadosamente preparada. La batalla que siguió fue diferente a cualquier enfrentamiento anterior entre cristianos y musulmanes en el Mediterráneo. En lugar de las cargas de caballería y los combates cuerpo a cuerpo tradicionales, se convirtió en una guerra de posiciones donde la artillería y los arcabuceros jugaron un papel decisivo. Durante 3 días, las fuerzas de Carlos V lucharon desesperadamente por romper el cerco otomano. Sin embargo, cada intento de escape era repelido por fuerzas que parecían materializarse de la nada,
aprovechando cada accidente del terreno para maximizar su ventaja táctica. Capítulo 16. La retirada imperial. El cuarto día de la batalla, Carlos V tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Ordenó la retirada general hacia la costa. Esta decisión, aunque tácticamente prudente, representaba una humillación política y estratégica de proporciones enormes para el emperador más poderoso de la cristiandad. La retirada se convirtió en una pesadilla logística. Las tropas imperiales, acosadas constantemente por los guerrilleros bereberes y las fuerzas regulares de Barbarroja, perdieron la cohesión y la disciplina que habían caracterizado su avance inicial. Los heridos fueron abandonados, los suministros se agotaron y la moral se desplomó. Barbarroja, demostrando la misma frialdad calculadora que había caracterizado toda su carrera, no permitió que sus fuerzas se dejaran llevar por la emoción de la victoria. Mantuvo la presión sobre las fuerzas en retirada, pero evitó cuidadosamente los enfrentamientos directos que podrían haber resultado en pérdidas innecesarias para sus propias tropas. Una victoria completa, observó Hayreddin a sus comandantes mientras observaba la retirada imperial, no se mide por cuántos enemigos matas, sino por cuántos de ellos nunca querrán enfrentarte de nuevo. Cuando las fuerzas de Carlos V finalmente llegaron a la costa y comenzaron a reembarcar, habían perdido más de 8.000 hombres y una cantidad enorme de equipo militar. Más importante aún, habían perdido la reputación de invencibilidad que había sido fundamental para el poder imperial español. Capítulo 17. El dominio del Mediterráneo. La victoria en Túnez estableció a Barbarroja como el señor indiscutible del Mediterráneo occidental. Su flota, que había crecido constantemente durante los años de guerra, controlaba ahora virtualmente todas las rutas comerciales entre Europa y el norte de África. Los mercaderes cristianos que querían comerciar en estas aguas debían obtener salvoconducto de los representantes de Barbarroja, pagando tributos que financiaban la expansión continua del poder naval otomano. Sin embargo, Hayreddin entendía que el dominio militar debía complementarse con una administración eficiente para ser sostenible a largo plazo. Durante los años siguientes a la victoria de Túnez, implementó un sistema de gobierno que combinaba la autoridad otomana con las tradiciones locales del norte de África. En cada puerto importante bajo su control, estableció un dey, o gobernador local, que reportaba directamente a él. Estos gobernadores eran responsables no solo de la defensa de sus territorios, sino también de la administración de justicia, la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden público. Este sistema descentralizado permitía una respuesta rápida a las amenazas locales mientras mantenía la unidad estratégica del conjunto. La tolerancia religiosa que caracterizó la administración de Barbarroja fue otro factor crucial en su éxito. Aunque él mismo era un musulmán devoto, permitió que las comunidades cristianas y judías, bajo su control, mantuvieran sus tradiciones y sus lugares de culto. Esta política no solo redujo la resistencia local, sino que también atrajo a mercaderes y artesanos de diversas confesiones que contribuyeron al desarrollo económico de sus territorios. Capítulo 18. La alianza con Francia. Uno de los aspectos más sorprendentes de la carrera de Barbarroja fue su capacidad para navegar las complejas corrientes de la diplomacia europea. En 1536 negoció una alianza entre el Imperio Otomano y Francia que escandalizó a la cristiandad, pero que demostró ser extremadamente efectiva desde el punto de vista estratégico. El rey Francisco I de Francia, involucrado en una rivalidad constante con Carlos V por el dominio europeo, vio en la alianza otomana una oportunidad de abrir un segundo frente contra su rival imperial. Para Barbarroja, la alianza francesa proporcionaba acceso a puertos mediterráneos desde donde podía amenazar las posiciones españolas en Italia. La colaboración entre la flota otomana y la marina francesa alcanzó su punto culminante en 1543, cuando Barbarroja, con una flota de más de 100 galeras, atacó las costas españolas en coordinación con las fuerzas francesas. Esta campaña, conocida como la Gran Expedición, llevó la guerra directamente al corazón del poder español. El ataque a las costas españolas fue meticulosamente planificado. Barbarroja había pasado meses estudiando las defensas costeras españolas, identificando los puntos débiles y estableciendo contactos con las comunidades moriscas que habían permanecido en España después de la reconquista cristiana.
La flota otomana apareció frente a las costas de Valencia al amanecer del 15 de agosto de 1543. Los vigías españoles, acostumbrados a ver piratas individuales o pequeños grupos de corsarios, se encontraron súbitamente frente a una armada que superaba en tamaño a muchas de las flotas que habían participado en las guerras europeas anteriores. Capítulo 19. El terror de las costas españolas. La campaña de 1543 contra las costas españolas representó el punto culminante del poder naval de Barbarroja. Durante 3 meses, su flota operó virtualmente sin oposición en aguas españolas, saqueando puertos, capturando galeras mercantes y demostrando que el poder imperial español no era invencible ni siquiera en sus propias costas. El ataque a Palamós, un puerto catalán, ejemplificó las tácticas que habían hecho famoso a Barbarroja. En lugar de limitarse a un simple saqueo, organizó una operación compleja que combinaba asalto anfibio, guerra psicológica y negociación diplomática. Sus fuerzas capturaron el puerto en menos de 2 horas. Pero en lugar de destruir la ciudad, ofreció a los habitantes un acuerdo. Pagarían un tributo anual a cambio de protección contra otros corsarios. Esta táctica de protección comercial se extendió a lo largo de toda la costa mediterránea española. Los comerciantes locales, enfrentados a la realidad de que sus propias autoridades no podían protegerlos, comenzaron a negociar directamente con los representantes de Barbarroja. Para muchos, estos acuerdos resultaron ser más ventajosos que los impuestos que pagaban a la corona española. El éxito de la campaña española no pasó desapercibido en las cortes europeas. Los embajadores venecianos informaron que el turco Barbarroja navega por el Mediterráneo como si fuera un lago de su propiedad. El Papa Paulo III proclamó una nueva cruzada, pero la respuesta fue tibia. Los estados cristianos estaban demasiado divididos por sus propias rivalidades para presentar un frente unido contra el poder otomano. Capítulo 20. El estratega diplomático. Además de sus habilidades navales, Barbarroja demostró ser un diplomático consumado que entendía la importancia de las alianzas y los equilibrios de poder. Su correspondencia con diversos gobernantes europeos, conservada en los archivos otomanos, revela a un estratega que pensaba en términos de décadas, no de campañas individuales. Su relación con los estados berberiscos del norte de África fue particularmente sofisticada. En lugar de simplemente imponer la autoridad otomana, negoció acuerdos que respetaban las tradiciones locales mientras establecía una coordinación estratégica efectiva. Los sultanes de Marruecos, Túnez y Argel mantenían su autonomía interna a cambio de reconocer la supremacía naval otomana y contribuir con recursos a las campañas comunes. Esta red de alianzas se extendía más allá del mundo musulmán. Barbarroja mantuvo contactos secretos con varios estados italianos que, aunque oficialmente cristianos, estaban dispuestos a colaborar con los otomanos si esto les daba ventaja sobre sus rivales. Venecia en particular mantuvo una relación ambigua con Barbarroja, comerciando con él, mientras públicamente lo denunciaba como pirata. Capítulo 21. El legado de un imperio naval. En 1545, cuando Barbarroja tenía 67 años, comenzó a planificar su sucesión. Había transformado el Mediterráneo de un mar dominado por las potencias cristianas en un teatro donde el poder otomano era la fuerza predominante. Su flota, que había comenzado como una colección de galeras corsarias, se había convertido en una armada profesional que rivalizaba con las mejores marinas europeas. Pero quizás su legado más importante fue el sistema que había creado para mantener este poder naval. Los astilleros de Estambul, Argel y otros puertos otomanos producían constantemente nuevas galeras según los diseños que él había perfeccionado. Las escuelas navales que había establecido formaban generaciones de marineros y oficiales que perpetuarían sus métodos y su visión estratégica. El sistema administrativo que había desarrollado en el norte de África también demostró ser notablemente duradero. Los principios de tolerancia religiosa, autonomía local y coordinación estratégica que había implementado continuaron funcionando durante siglos después de su muerte, proporcionando estabilidad y prosperidad a las regiones bajo control otomano. Capítulo 22. Los últimos años. Los últimos años de Barbarroja transcurrieron en una relativa tranquilidad que contrastaba dramáticamente con las décadas de guerra constante que habían caracterizado su ascenso al poder. Establecido en su palacio de Estambul, se dedicó a escribir sus memorias y a supervisar la construcción de nuevas galeras que incorporaban las últimas innovaciones tecnológicas.
Sin embargo, aún en su retiro parcial, su influencia seguía siendo determinante en la política mediterránea. Los embajadores europeos continuaban solicitando audiencias con él, reconociendo que su opinión podía influir en las decisiones del sultán Solimán. Los comerciantes de todo el Mediterráneo enviaban representantes a su corte, buscando salvoconductos y acuerdos comerciales. Durante estos años, Barbarroja también se dedicó a obras de caridad y construcción que reflejaban su profunda fe islámica. Financió la construcción de mezquitas, escuelas y hospitales en varios puertos del Mediterráneo. En Argel, la mezquita que lleva su nombre se convirtió en un centro de aprendizaje que atraía a estudiosos de todo el mundo musulmán. Capítulo 23. La muerte de una leyenda. Hayreddin Barbarroja murió el 4 de julio de 1546 en su palacio de Estambul, rodeado de sus familias y colaboradores más cercanos. Según los relatos de la época, sus últimas palabras fueron una oración en árabe, seguida por una reflexión en turco. He navegado por todos los mares, pero el último viaje lo haré solo. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todo el Mediterráneo. En los puertos musulmanes, las mezquitas organizaron oraciones especiales por su alma. En las cortes cristianas, aunque nadie lo admitió públicamente, muchos sintieron un alivio secreto por la desaparición de su adversario más formidable. Su funeral en Estambul fue un evento de Estado que atrajo a representantes de todo el mundo musulmán. El sultán Solimán pronunció personalmente la oración fúnebre, describiendo a Barbarroja como el león que hizo del Mediterráneo un mar otomano. Su tumba, construida en el barrio de Besiktas, se convirtió inmediatamente en un lugar de peregrinación para marineros y soldados. Capítulo 24. El eco eterno. La muerte de Barbarroja no significó el fin de su influencia en la historia mediterránea. Sus tácticas navales fueron estudiadas y copiadas por almirantes de todas las nacionalidades. Sus métodos de guerra anfibia influenciaron las campañas militares durante siglos. Sus principios de administración colonial fueron adoptados por varios imperios europeos en sus expansiones posteriores. Pero quizás su legado más duradero fue la demostración de que el poder naval podía ser utilizado no solo para la conquista, sino para la construcción de un orden político y económico sostenible. El sistema que había creado en el Mediterráneo occidental perduró durante más de 2 siglos, proporcionando estabilidad y prosperidad a millones de personas. En las tradiciones orales del norte de África, Barbarroja se convirtió en una figura legendaria que encarnaba la resistencia contra la dominación extranjera. Los marineros contaban historias de sus hazañas, embellecidas por la imaginación popular que se transmitían de generación en generación. En estas historias, Barbarroja no era solo un almirante, sino un héroe popular que había defendido a su pueblo contra enemigos superiores en número y recursos. Epílogo. El juicio de la historia. Evaluar la figura histórica de Hayreddin Barbarroja requiere considerar no solo sus logros militares, sino también el contexto más amplio de su época. Vivió en un periodo de transformación radical del mundo mediterráneo, cuando los antiguos equilibrios de poder estaban siendo redefinidos por nuevas tecnologías, nuevas rutas comerciales y nuevas concepciones del Estado y la guerra. En este contexto, Barbarroja representó algo más que un simple corsario o almirante. Fue un visionario que entendió que el poder naval no era solo una cuestión de tener más barcos o mejores marineros, sino de crear sistemas integrados que combinaran fuerza militar, inteligencia económica y sagacidad política. Sus enemigos cristianos, aunque lo temían y lo odiaban, también lo respetaban. Las crónicas españolas e italianas de la época, a pesar de su hostilidad obvia, reconocen consistentemente su genio táctico y su capacidad de liderazgo. Carlos V, en sus memorias, lo describió como el adversario más formidable que haya enfrentado jamás, un tributo notable viniendo del emperador más poderoso de su tiempo. Para el mundo musulmán, Barbarroja se convirtió en un símbolo de resistencia exitosa contra la expansión europea. En una época en la que muchos estados musulmanes estaban siendo conquistados o reducidos a protectorados, él había demostrado que era posible no solo resistir, sino también prosperar y expandirse. Conclusión.
El león que transformó el mar. Mientras las olas del Mediterráneo continúan rompiendo contra las costas que una vez conocieron el rugido de sus galeras, el nombre de Kheireddin Barbarroja permanece como testimonio de una era extraordinaria. Más que un simple corsario, más que un almirante, fue un arquitecto de imperios que transformó un mar en un escenario de poder otomano. Su vida ejemplifica la complejidad de una época en la que las identidades religiosas, nacionales y culturales se entrelazaban de maneras que desafían las categorías simples. Fue un musulmán devoto que colaboró con cristianos, un súbdito otomano que mantuvo su independencia, un guerrero que prefería la diplomacia a la batalla cuando era posible. En las páginas de la historia, Kheireddin Barbarroja ocupa un lugar único como el hombre que demostró que el genio individual, combinado con una visión estratégica clara y una comprensión profunda de las corrientes políticas de su tiempo, podía alterar el curso de la historia. El Mediterráneo que conocemos hoy, con sus complejas relaciones entre las orillas norte y sur, entre Oriente y Occidente, lleva aún la impronta de sus hazañas. Cuando el sol se pone sobre las aguas del Mediterráneo, creando esos destellos dorados que han inspirado a poetas y marineros durante milenios, es fácil imaginar las velas de las galeras de Barbarroja apareciendo en el horizonte, llevando consigo el eco de una época en que un hombre con visión y coraje podía cambiar el mundo. Su historia nos recuerda que la grandeza no se mide solo por las victorias militares, sino por la capacidad de crear algo duradero que trascienda la vida individual. Kheireddin Barbarroja no fue solo un conquistador, fue un constructor de civilizaciones, un puente entre mundos, un león cuyo rugido aún resuena en los anales de la historia. Fin del audiolibro. Esta narración ha intentado capturar no solo los hechos históricos de la vida de Kheireddin Barbarroja, sino también el espíritu de una época extraordinaria que moldeó el mundo mediterráneo. Su legado perdura como testimonio de que los individuos excepcionales pueden efectivamente cambiar el curso de la historia.